Saludamos al doctor Pablo Valverde, él es juez en la Corte de Justicia de la SUAY, fue juez de la Corte Nacional de Justicia. Doctor Valverde, muy buenos días. ¿Cómo ve usted estos ententes que en definitiva ponen en entredicho y bajo la lupa de la ciudadanía a la Corte Nacional de Justicia cuando hay una grave crisis institucional en el país? Buenos días, Gustavo, Rosana, buenos días a la ciudadanía que nos escucha y que nos ve. Buenos días. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes un espacio para poder dar la opinión de parte de este funcionario judicial que se desenvuelve en esta actividad cerca de 30 años. Efectivamente, usted dice, hay una crisis institucional en este país. Y veamos cuáles podrían ser las causas. El señor presidente de la Corte Nacional de Justicia envió una terna para que se proceda a la elección de quien debe presidir el Consejo de la Judicatura. Frente a la decisión del doctor Saquicela, así como del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, vean ustedes qué pasó. El Consejo de Participación Ciudadana, su presidente, no ha dado una respuesta satisfactoria del por qué no se ha procedido a la elección. Entonces, ahí yo creo que los ciudadanos tenemos que encontrar qué hay detrás de aquello. Y definitivamente no hay un tema jurídico, no hay una razón jurídica que justifique que esta inacción del Consejo de Participación Ciudadana no haya procedido a la elección, y en consecuencia podemos ahí sí colegir de que efectivamente son otro tipo de intereses los que terminan gobernando lo que dice el derecho. Y nosotros vivimos en un Estado constitucional de derecho y justicia y debería cumplirse la norma. Hay una vacante y se tiene que proceder a nombrar a quien debe presidir el Consejo de la Judicatura, que efectivamente es quien proviene de la terna que envía el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Y ahí también nosotros empezamos a ver ahora situaciones que me parece que no las estamos visualizando. La problemática en la institucionalidad, en la administración de justicia específica, también proviene de las políticas públicas implementadas antes de, por ejemplo, disminuir el personal. Entonces, eso se tiene que hacer, Gustavo. Yo he dicho en este medio, nosotros no contamos con la infraestructura, con los sistemas informáticos que sean capaces de ayudarnos como una herramienta para poder cumplir de mejor forma nuestro trabajo, pero ese es un tema presupuestario. Y si no se le da el presupuesto que requiere la administración de justicia, indudablemente estamos afectando la independencia que tiene que tener esta institución, porque usted le termina haciendo depender de la voluntad política o no, de asignar los recursos, de designar el presidente y de todo aquello que tiene que cumplirse por mandato de la ley, no por voluntad de quien ese rato está presidiendo un determinado organismo. Eso es lo que afecta y que definitivamente mina la institucionalidad del país y tiene todo el descontento ciudadano, porque efectivamente nosotros vemos que las cosas no marchan como debería marchar. Y ahí encontramos las causas por las que se generan una serie de situaciones y problemas. Estas excitativas de Guillermo Lasso, que no lo hace a través de un órgano regular, sino lo hace en entrevistas con medios de comunicación, ¿son procedentes? Mire, yo creo que los organismos del Estado tienen que interactuar para hacer acciones conjuntas y encontrar solución a la problemática. Pero en lo que tiene que ver con la actividad jurisdiccional, la propia ya de los jueces somos independientes, tanto interna como externamente. Pero eso no significa que un juez pueda hacer lo que le da, discúlpeme la expresión, la regalada gana. Para eso, el ciudadano cuenta con los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico para que, si cree que la afectación a sus derechos proviene de ese actuar jurisdiccional, tiene que presentar las quejas ante los organismos respectivos. Y la Corte Nacional no es un organismo que tramita una queja que se pueda presentar frente a un juez. Para eso está el Consejo Nacional de la Judicatura. Más bien, lo que tiene que garantizar toda la vida la Corte Nacional y todos los ciudadanos de este país es precisamente la independencia de los jueces, interna y externa. Entonces, me parece a mí que la situación de dirigirse al presidente de la Corte Nacional no tiene mayor respaldo jurídico, porque la Corte Nacional, por ser un tribunal de casación, cuando ve que una actuación jurisdiccional de un juez no está conforme a derecho, oficia al Consejo de la Judicatura para que se inicie un sumario administrativo, por ejemplo, porque ve que esas actuaciones
Parece que tenemos un corte en la señal del doctor Pablo Valverde. Sí, doctor Valverde, tuvimos un corte, se paralizó la señal en el momento en el que estábamos dialogando. Continúe, por favor. Entonces, lo que yo digo, el llamado directo al presidente de la Corte no tiene sentido, porque el organismo respectivo, el organismo competente es el Consejo Nacional de la Judicatura. Cada organismo, cada función tiene que moverse dentro de las competencias que precisamente están previstas en la ley. Y vean ustedes de que, por ejemplo, la Corte Nacional, me refería, que ellos sí tienen, ¿no?, la competencia, la capacidad para, cuando ven un actuar jurisdiccional incorrecto, le ofician al Consejo de la Judicatura para que se inicie un proceso por error inexcusable, por un actuar jurisdiccional que está contrario a la ley por parte de los jueces que hayan intervenido en esas causas. Y así procede la Corte Nacional. Entonces no hay que hacerle el llamado a que cumpla sus obligaciones porque las está cumpliendo. Más bien, yo creo que me parece a mí es que falta una coordinación interinstitucional, pero conversar... Iván Saquicela reconoce, doctor Valverde, de que hay una grave crisis en la función judicial. Claro que endosa esta responsabilidad al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y a esa estructura que no está completa sin el delegado de la Corte en el Consejo de la Judicatura. Es que yo le digo, Gustavo, claro que hay problemas. Si es que usted, por ejemplo, ahora tiene personal que no alcanza a hacer todas las actividades jurisdiccionales que requiere hacer un despacho judicial, va a tener problemas. Si usted no tiene un sistema informático, si usted no tiene, por ejemplo, imagínese usted, a pesar de lo que vivimos en la pandemia, si nosotros no tenemos cuentas de Zoom propias, institucionales, para conectarnos mediante videoconferencia con los justiciables y tenemos que acceder a las situaciones gratuitas de Zoom, se interrumpen las audiencias cada 40 minutos. O sea, hay toda una infraestructura que no ha tenido el mantenimiento ni la preocupación durante un tiempo. Si no le escuchamos mal, no hay una suscripción en definitiva en Zoom o en algún servicio parecido para que pueda funcionar de manera normal y sin estas limitaciones del sistema judicial. Eso está pasando. Exacto, pero todo, Gustavo, ciudadanía, el sistema informático, la provisión de papel, o sea, todos los elementos con los que tiene que contar un juez no existen en las condiciones que nosotros quisiéramos que existe. Entonces, ahí el Consejo de la Judicatura nos ha dicho, el Consejo de la Judicatura, su presidente, no cuenta con los recursos y están haciendo los esfuerzos para, por ejemplo, creo que a más de los 12 años, recién empezar a comprar unas computadoras para renovar el sistema informático que tiene la Administración de Justicia. Entonces, ¿quién es el que tiene que asignar los recursos que le corresponden de conformidad con el presupuesto del Estado y de conformidad para garantizar que funcione bien la institucionalidad de este país? Eso no le corresponde al Consejo de la Judicatura, eso le corresponde al gobierno central a través del Ministerio de Finanzas. Entonces, si usted no asegura la provisión de los recursos económicos suficientes, ¿cómo vamos a exigir que exista una política pública acorde con las necesidades? Perdóneme la expresión. Este tema, quien quiera que vaya de presidente del Consejo de la Judicatura, debería tener todo el respaldo y todo el cumplimiento de la normativa para que precisamente se le garantice, en este caso, la asignación de recursos. Y de ahí, otra cosa es que vaya a cumplir las otras labores que indudablemente lo tiene que hacer y con mano firme. Es decir, iniciar y tramitar todos los procesos administrativos en contra de los funcionarios judiciales que tienen denuncias por incorrecciones. Y vea usted, por ejemplo, ahora con los habeas corpus que se han propuesto, nosotros hemos escuchado, por ejemplo, que la Corte Provincial de Santa Elena ha oficiado al Consejo de la Judicatura, ¿no?, para que se observe la conducta, por ejemplo, de la jueza que concedió el habeas corpus. Y vea usted, ese es el actuar jurisdiccional. Y nos vamos al organismo respectivo. Y el Consejo de la Judicatura tiene que dar ahí una respuesta frente a ese requerimiento que ha hecho, por ejemplo, en este caso, la Corte de Santa Elena.
Doctor Valverde, volviendo a esta polémica entre el Consejo de Participación Ciudadana y la Corte Nacional de Justicia, luego de que le escuchamos públicamente a Iván Saquicela, minutos después, Hernán Ulloa, titular del Consejo de Participación Ciudadana, ofreció también una rueda de prensa advirtiendo de alguna manera que no iba a aceptar presiones de ningún tipo ni de ninguna otra instancia que quiera imponerse sobre el Consejo de Participación Ciudadana y que ellos estaban cumpliendo con el proceso tal y como debe ser en cuanto a lo que corresponde al Consejo de la Judicatura. ¿Cómo analiza usted el comportamiento del Consejo de Participación Ciudadana? Yo creo que todos lo podemos analizar, todos los ecuatorianos que no tenemos un tema político, sino que más bien las cosas deberían funcionar como dice el derecho. ¿Qué racionalidad hay en la respuesta? ¿Qué objetividad hay en la respuesta? Ha transcurrido un tiempo, tenía que haber una respuesta que justifique por qué el Consejo de Participación Ciudadana no ha procedido a la elección hasta este momento. Y nos viene y nos dice, y verá, el momento que él dice esto, no justifica por qué. O sea, es decir, como es una invitación a decir, ustedes estén al tiempo que yo diga. ¿Cómo es eso? ¿Así funciona la institucionalidad? ¿Así tiene que ser? No, señor. Usted tiene que cumplir las obligaciones que están en la ley y tiene que decir, por ejemplo, si está elaborando algún tipo de situación, algo tiene que saber la gente para encontrar una respuesta racional. Y vea usted, un consejero inmediatamente sale a contradecir y le dice, si ya hemos nombrado al otro vocal del Consejo de la Judicatura, perfectamente lo podíamos hacer frente a la terna que fuera enviada. Entonces allá hay una disputa política y allá se cumple una agenda de acuerdo a los intereses. Vayamos al tema que usted estaba tocando ya colateralmente y que es en parte razón, en parte consecuencia de estos reclamos y de estas pugnas del caso Glass. El Tribunal de la Corte Provincial de Santa Elena ha señalado que en 8 días tomará su resolución. ¿Cómo vio usted el desarrollo de esta comparecencia y de esta sesión del día de ayer? Yo lo que me he enterado de eso es a través de los medios de comunicación, a través de lo que ha difundido Radio Antena 1 y bueno, ahí tenemos una participación activa de los organismos del Estado que tenían que dar una respuesta frente a un requerimiento que hace un ciudadano haciendo uso de una facultad que está prevista en la Constitución de proponer una acción jurisdiccional constitucional de habeas corpus. Y la queja anterior era que esa institucionalidad no dio una respuesta que dé cuenta de cómo estaba actuando la institucionalidad frente a los requerimientos que hace una persona privada de la libertad. Y eso, Gustavo, es lo común que ocurre en los habeas corpus. Es decir, no tenemos una respuesta de esa institución que le dé información de calidad al juez y que le permita resolver bien el caso. Entonces, y recuerde que yo me he referido en este medio, que en las acciones jurisdiccionales constitucionales se revierte la carga de la prueba, es la institución la que tiene que justificar ante el órgano de administración de justicia que no se están vulnerando los derechos que la persona que hace la petición puntual está sosteniendo. Entonces, ahí lo que yo he escuchado en los medios de comunicación es que ya acudieron los organismos del Estado y dieron una respuesta a los jueces. Ahí los jueces han hecho uso de una facultad que está en la ley y que van a resolver, van a hacer su pronunciamiento, han participado muchos amicus curiae. Ahí lo que va a tener seguramente que el tribunal, y por eso yo les decía en la entrevista anterior que tuvimos, que yo no comparto ese criterio de los abogados que dicen, no, aquí esto ya se va a ratificar. No, señor, den la oportunidad que la administración de justicia funcione y como funciona todo el tiempo, y cuando ya salga la decisión, ahí sí, emitamos una opinión. Y vean, los jueces, por ejemplo, han escuchado y seguramente lo que van a tener que hacer un pronunciamiento en primer lugar, como todo juez lo hacemos, es respecto a la competencia, que es una de las cosas más debatidas en esa acción de habeas corpus, y indudablemente después, asegurada la competencia, ya se van a poder pronunciar respecto al fondo del asunto. Entonces, con lo que ha trascendido sobre estos temas, doctor Valverde, ¿es posible realizar un juicio de valor sobre lo que ha sostenido la Procuraduría del Estado, que señala que el habeas corpus es nulo, o la Fiscalía, que ha dicho que este habeas corpus vulneró el debido proceso? Mire, Gustavo, hay una sentencia de la Corte Constitucional que hace una distinción respecto a cómo
cómo es la intervención de la Procuraduría General del Estado. Cuando el organismo del Estado tiene personería jurídica, no ha declarado la nulidad porque dice que en la Corte Constitucional la nulidad es una medida de última ratio, es la última que se debe, salvo que ya no haya cómo salvar el tema, ¿no? Ha dicho que ahí no hay nulidad porque obviamente la entidad con personería jurídica sí puede defender los intereses públicos, pero cuando la entidad no tiene personería jurídica propia y no se contó con la Procuraduría, hay nulidad. Yo entendería que la dirección de los centros penitenciarios creería que no tiene personería jurídica, no puedo asegurar con toda firmeza respecto al tema, y yo creería que si es que aquello es así, indudablemente produciría la nulidad por no haberse contado con la Procuraduría. ¿Qué pasa? Retrotraemos al proceso, tenemos que contar con la Procuraduría, volver a convocar a la audiencia de primer nivel y ahí escuchar a los sujetos procesales y proceder a la resolución de esa acción jurisdiccional constitucional. Eso creo que es el camino jurídico que los jueces van a tener que tomar. Por eso yo le decía antes, lo primero que van a tener que resolver los jueces es sobre la competencia. Y cuando el juez analiza la competencia, analiza también las acusaciones que hacen los sujetos procesales respecto a que hay violentación en el debido proceso a las garantías que están previstas en la Constitución en el artículo 76, y el juez, el primer pronunciamiento que tiene que hacer es respecto a eso, y seguramente el tribunal de la Corte de Santa Elena lo va a tener que hacer, y ahí veremos cuál es la decisión de ellos. Bien, gracias por su valiosa opinión, doctor Valverde. Muchísimas gracias a ustedes, a la ciudadanía, siempre un gusto. Buenos días. El doctor Pablo Valverde es actual juez de la Corte de Justicia en la provincia de La Suay y actuó una temporada como juez en la Corte Nacional de Justicia.